El día de hoy nos complace presentar la conferencia Gestión Estratégica de la Licencia Social para Operar en el Sector Minero, que estará a cargo del doctor César Sáenz, docente de la Universidad de San. Creo que para todos nosotros este es un tema de mucho interés y ojalá que la experiencia que comparta el doctor Sáenz esta noche de una u otra forma tienda puentes hacia el aprovechamiento de estos conocimientos y podamos mejorar nuestra relación social en este sector productivo tan importante para todos. El doctor César Sáenz es doctor en Ciencias de Administración de la Escuela de Negocios ESADE de la Universidad Ramón Llull de España. Es magíster de Administración de Negocios de ESAN con intercambio con la Universidad Rotterdam de Holanda, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en la relación empresa-comunidad para lograr acuerdos y mejorar la relación entre ellos. Además, cuenta con diversas publicaciones sobre la gestión estratégica de la licencia social para operar. Invitamos al doctor Sáenz a hacernos la presentación. Listo. Bueno, muy agradecido por su presencia. En esta oportunidad vamos a ver los resultados de las investigaciones que hemos trabajado durante más de 5 años, aprovechando, digamos, viendo una oportunidad en esta crisis que ha habido en diversos proyectos, paralizaciones. Sin embargo, muchos de estos han sido exitosos. Entonces, mi trabajo hasta ese momento era recoger las lecciones aprendidas y cómo se solucionaron esos conflictos diversos en el país. Producto de esas investigaciones hemos logrado generar diversas herramientas de gestión que hemos aplicado a algunas empresas y que ahora quiero difundirlas para que tengan conocimiento que estas herramientas de gestión existen, son aplicables y pueden ayudar a las empresas a mejorar desde la parte interna hacia la parte externa su gestión con las comunidades. ¿Ok? Entonces empezamos con el título denominado Gestión Estratégica de la Licencia Social para Operar. Como tema estratégico, como cualquier pensamiento estratégico que nosotros hacemos de manera cotidiana para hacer algo, respondemos básicamente a 3 preguntas. La pregunta número 1 es ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? ¿A qué me dedico? La siguiente pregunta es ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Y la tercera pregunta es ¿cómo llego a ese objetivo? Ese es un pensamiento estratégico. Este pensamiento estratégico para cualquier empresa se basa en un marco teórico, en unos procesos que ustedes lo deben conocer. La primera, por ejemplo, es ¿quién soy yo? Luego hay que analizar el análisis interno y externo como organización o como persona para luego saber cuál es mi objetivo. Este es el pensamiento estratégico para responder a las 2 primeras preguntas, ¿quién soy yo y qué quiero? Y la tercera respuesta es ¿cómo conseguirlos? Para eso tenemos que generar estrategias, tenemos que implementarlas y tenemos que hacer el seguimiento y control. Entonces, esta charla voy a intentar responder estas 3 preguntas, pero bajo la relación de la comunidad-empresa para obtener la licencia social para operar. Pero antes vamos a ver cuáles son los impactos negativos de un conflicto social para la empresa, para la comunidad y para el país. Ya nosotros hemos vivido mucho sobre esto. Los impactos negativos para una empresa, básicamente y muy importante aparte de los costos, es su reputación. Reputación a nivel internacional. Un problema que tiene una empresa que tiene 20 operaciones a nivel mundial y lo tiene en el Perú, su reputación se ve dañada en cualquier futuro proyecto que quiera abrir en cualquier parte del mundo. Aparte de los mismos costos que esto pueda generar en las paralizaciones. Hay un importante estudio realizado en una empresa en donde los costos de paralización por conflictos sociales fue de $20 millones por semana. Entonces, si uno piensa, si eso voy a perder
por semana, ¿por qué no le doy un poco más de atención a este relacionamiento con la comunidad? Que tal vez los costos van a ser mucho más baratos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, esta es una curva de la intensidad del conflicto, porque un conflicto no empieza con la crisis, el conflicto se va generando, la intensidad va creciendo. Entonces, hay una etapa de latencia, una etapa de escalamiento y una etapa de crisis. Y luego va a ir bajando en la negociación, de escalamiento y el diálogo. Yo le muestro esta gráfica porque quiero que la tengan en mente en el transcurso de las diapositivas, porque las investigaciones se han ido llevando en cada una de estas etapas, cómo es que se han solucionado los problemas en cada una de estas etapas, y no perdamos de vista esta gráfica. Entonces, volviendo nuevamente a la pregunta, pero ya más bien focalizada la relación empresa-comunidad, ¿cómo se responden a estas tres preguntas y cuáles han sido los resultados en las investigaciones? El quién soy la hemos pasado a cuál es nuestra situación actual en el relacionamiento como empresa con las comunidades. Para eso se ha generado, a través de las investigaciones, un modelo integral de la gestión de conflictos sociales para saber cuál es mi nivel de conflictividad con la comunidad. Luego hacemos el análisis interno de gestión de conflictos dentro de la empresa y el análisis externo de la gestión de conflictos dentro de la empresa para luego preguntarnos ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ganar la licencia social para operar, y para eso hay diversos modelos en el Perú. Vamos a darle un pequeño vistazo a esos modelos, cómo les está yendo a esas empresas. Pero para luego responder la tercera pregunta, ¿cómo lo conseguiré? Y hemos generado modelos y herramientas para ganar la confianza y legitimidad con las comunidades, que vendría a ser este bloque. Hemos generado otra investigación para generar estrategias de valor compartido, o sea, gana la empresa y gana la comunidad, y lo hemos unido con indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para luego medir esto a través de otro modelo que se llama indicadores del retorno social de la inversión. Muy bien, este es el marco general en el cual vamos a trabajar. Nuevamente, gestión estratégica, nuevamente 3 preguntas en la intensidad del conflicto social. Empezamos entonces con el primer bloque del modelo. El primer bloque del modelo, que es el modelo integral de la conflictividad social. Este vendría a ser el modelo que hemos desarrollado para poder identificar en una empresa en el nivel de conflictividad que se encuentra con su comunidad. Gracias. Aquí está nuevamente la gráfica, cómo es que la intensidad va subiendo y luego va bajando. Toda esta réplica, hemos generado este modelo en donde podemos ver cuáles son las estrategias tanto de la comunidad y las estrategias de la empresa en cada etapa de la conflictividad en el Perú. Y eso es muy importante para las empresas, poder analizar y conocer este modelo, porque con casos reales en el Perú se puede plantear en la empresa cómo actuaría usted frente a un problema similar en su empresa y cómo debería actuar. Entonces, nosotros a través de este modelo vamos a entender la conflictividad y el comportamiento de las dos partes que participan en este fenómeno social, el comportamiento de la empresa y el comportamiento de la comunidad. Ese es el primer bloque, el bloque de la modelo integral de la conflictividad, aprender cómo es la dinámica de la conflictividad y cuál es la situación de la empresa frente a esta dinámica. Luego viene el análisis interno y análisis externo, no de la empresa en total, sino de su gestión de la prevención de conflictos sociales. ¿Qué hay dentro de la empresa que ha permitido que el conflicto social escale? ¿Qué hay dentro de la empresa, afuera de la empresa, en la parte externa, que ha logrado que la conflictividad escale? ¿Y qué se puede hacer
para mejorar esta situación. Por lo tanto, en los estudios, este es un artículo ya publicado, que es la herramienta de diagnóstico de la conflictividad social para ser aplicado en la industria minera peruana, un caso de estudio peruano, analizando la conflictividad, y hemos encontrado que para el análisis interno de la gestión de conflictos existen 7 factores que están dentro de la empresa que deben ser analizadas y estudiadas, y también los factores externos que vendrían a ser 9 factores. Con esta herramienta de gestión de diagnóstico le va a permitir a la empresa saber su estado en la gestión de conflictos en la gestión y prevención de conflictos. ¿Cómo le está yendo? Y también le va a permitir un plan de mejora en caso encuentre problemas en este diagnóstico. Este es un caso que lo aplicamos en una empresa en donde podemos ver los 16 elementos que ya hemos descrito, son 16 elementos, en donde la circunferencia más externa vendría a ser lo máximo que puede hacer una empresa en su gestión, y la línea azul más bien vendría a ser la situación actual de la empresa en cada uno de estos elementos. Este es un diagnóstico realizado en una empresa en donde lo que me arroja es que la empresa lamentablemente es débil, tiene muchas debilidades en varios de estos factores y está muy propensa o ya tiene conflictos debido a estas debilidades que se ha encontrado. Entonces, esta herramienta te permite hacer el diagnóstico y considerar los elementos internos y externos para enfrentar este tema de la conflictividad social. Esta, sin embargo, es otra empresa que lleva mejor su gestión. ¿Por qué? Porque ha sacado esta evaluación de los 16 factores que hemos analizado, le ha ido muy bien. Y eso se ve en los resultados. O sea, le ha preguntado sobre cada factor interno, la actitud de la compañía hacia la empresa, la capacitación de los trabajadores respecto al tema social, el balance que debe tener la parte técnica con la parte social desde la cabeza, y la gestión del agua, la gestión de la tierra, la gestión de las comunidades, etcétera. Todos estos son los 16 elementos. Entonces tenemos la segunda herramienta aplicable a las empresas para mejorar y ver su sistema social. El tercer elemento. ¿Qué es lo que quiero? ¿Verdad? Aquí es, quiero la licencia social. Ya, ¿cómo lo estás haciendo? Para eso vamos a describir los modelos para ganar la licencia social en el Perú. Las investigaciones han arrojado que para que una empresa o realmente cualquier persona actúa por 3 razones. Actúa por coacción, significa actúa para que no sea penalizado. La segunda razón, actúa por conveniencia, o sea, yo ayudo porque me conviene a mí. Y la tercera razón, actúa por convicción. Yo creo en eso. Yo creo que la empresa debe ganar, pero también debe desarrollarse la comunidad. Pero lo hace por convicción. Estas son las 3 razones por las cuales una organización, una persona se desarrolla o actúa. Por coacción, por conveniencia o por convicción. En ese sentido, hemos encontrado empresas que actúan de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? O actúan por coacción o actúan por conveniencia, pero realmente no creen en lo que hacen. Pero trabajan, están operando, pero sin licencia social o es muy latente los conflictos. Pero también hemos encontrado, afortunadamente en el Perú, empresas que actúan creyéndose que las comunidades también deben desarrollarse y hay que apoyar en ese sentido, que actúan de adentro hacia afuera. O sea, actúan porque creen que la comunidad y la empresa deben ser buenos vecinos. Entonces, empezando por eso, hemos encontrado 2 formas de pensar. Esta es una balanza, ¿no? Un amigo me comentó que siendo gerente de relaciones comunitarias en México, en una reunión donde iba a venir el CEO de Canadá, en una sala, le dijeron que tiene que esperar hasta que se sienten todos. Él estaba esperando, él no sabía dónde iba a ser ubicado. El CEO que venía a visitar el proyecto se ubicó en la sala y dijo lo siguiente: quiero que a mi derecha se encuentre el ingeniero del proyecto y quiero que a mi izquierda se encuentre el gerente social.
Él, mi amigo, que era el gerente social, que vio los asuntos sociales, se vio sorprendido y, bueno, se sentó a la izquierda del CEO. Porque el pensamiento del CEO en ese momento es que le dio igual peso en la balanza a las rocas y a la gente. Entonces, tenemos esta forma de pensar: las rocas valen igual que la gente, la parte económica vale igual que la gente, la parte tecnológica vale igual que la gente, o tenemos esta manera de pensar: lo más importante ¿qué cosa es? La producción. Lo más importante ¿qué cosa es? La rentabilidad. Y postergamos el tema social. Bajo estas dos formas de pensar, tenemos dos modelos que están funcionando en el Perú. El modelo paternalista, en donde la empresa es el actor principal, que todos acuden a él, que es como el Sol y sus satélites, pero es muy dependiente de la empresa. Que la empresa inclusive actúa soberbiamente diciendo que los que profesionales somos nosotros, lo que conocemos somos nosotros, lo que sabemos de proyectos somos nosotros, lo que conocemos temas legales somos nosotros. Esa es la forma de pensar paternalista, pero también en el Perú afortunadamente existen modelos de pensar multiactores, donde la empresa sale del centro, donde la empresa es una parte interesada más que le interesa el desarrollo de la comunidad. La empresa articula el contacto de la comunidad con su gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. ¿Y en el centro quién está? En el centro está el desarrollo de la comunidad. Entonces la empresa deja de ser el protagonista, sin embargo invierte, sin embargo ayuda, pero deja de ser el protagonista y las decisiones son participativas, a diferencia del paternalista, que las decisiones las toma ¿quién? La empresa. Bien, este es el tercer hallazgo que se ha encontrado y la tercera aplicación de las investigaciones que hemos encontrado. Vamos a responder la tercera pregunta. Miren, en la curva de conflictos, ¿recuerdan? En la parte de arriba es la crisis. ¿Cómo es posible que un conflicto tan largo, con daños tan grandes en la infraestructura, en la gente, como el caso de Tintaya, el caso de Quellaveco, cómo es posible que habiendo tenido esos resultados negativos para todas las partes, hayan podido lograr una negociación positiva al final? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? Entonces, nosotros hemos hecho la investigación sobre la construcción de confianza y legitimidad, a pesar del gran daño sufrido por ambas partes. Y lo que nos ha entregado la investigación en casos analizados como Quellaveco, Tintaya, que duraron bastante tiempo para ser solucionados, es que se han encontrado factores internos, factores del que da la confianza. Hay ciertos factores que da la confianza, que es la comunidad, y factores también de la compañía que deben ser considerados para ganar la confianza y legitimidad de la comunidad. Estos son los factores. Son factores internos y externos en esta relación. Al escuchar a los expertos que, por ejemplo, un factor es el poder relativo que deben tener los miembros de la comunidad. Claro, si yo voy a negociar con alguien y ese alguien no siente que tiene poder, es difícil que te entregue confianza. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es empoderar a la comunidad. Uno de los mensajes que salieron en el conflicto social Quellaveco es que en la mesa de negociación hicieron empoderamiento a los que estaban negociando y dijeron un representante, un voto. ¿Qué significa eso? No importa si eres el CEO de la empresa, tu voto vale igual que cualquier líder de la comunidad. Eso es uno de los factores para generar confianza. Y hay otro factor que es muy vital para esto, que es el nivel de ajuste. ¿Qué significa el nivel de ajuste? Que las empresas, que los miembros de la comunidad se pueden adaptar o no a un proyecto minero.
Hay muchas comunidades que se adaptan, pero hay otras que no se adaptan, por lo menos temporalmente. Y ese nivel de ajuste es importante. Hay otro que son tolerancia al riesgo. Existen comunidades que son menos tolerantes al riesgo y existen comunidades que son adversas al riesgo. No les gustan los cambios, no les gustan los vecinos nuevos, no les gustan las propuestas que no conocen. ¿Cómo hacer estrategias para cambiar esas percepciones? Primero hay que conocer cuáles son los factores para crear confianza. También hay temas de transparencia, también hay temas de reputación. Una de las cosas que debe tomar en cuenta la empresa minera es su reputación. Si quiere trabajar a largo plazo, si quiere quedarse 20 o 30 años explotando esa mina. La reputación para la empresa es algo vital, porque si la reputación se daña sus acciones, se daña sus futuros proyectos, se dañan su rentabilidad. Entonces, en las publicaciones realizadas en estas revistas importantes a nivel internacional, muchas de ellas son australianas de Inglaterra, se puede obtener la información de estos detalles, de cuáles son estos factores de legitimidad y qué estrategias se pueden realizar. Un ejemplo, hay situaciones, estos son los factores y muchos de estos factores están en nivel de desconfianza. ¿Cómo llevar estos factores a un nivel de confianza? Esto es lo que se ha recogido. Esto es lo que las lecciones aprendidas que hemos recogido de estos casos tan emblemáticos en el Perú, que hay que considerarlas al momento de negociar con la empresa. Recordemos que la negociación social es diferente a una negociación comercial. En una negociación comercial generalmente lo que es una suma cero. ¿Qué significa? Yo gano a costa del otro, ¿verdad? Esa es una negociación comercial. En una negociación social eso no puede ser posible. En una negociación social lo que tienes que hacer es una relación ganar-ganar. ¿Y qué herramientas utilizas para ganar-ganar? Para eso hay más teorías y más aplicaciones de esa teoría. Por ejemplo, la siguiente estudio es ¿cómo hago una relación ganar-ganar? Hay un famoso gurú de la administración, Michael Porter, americano de la Escuela de Negocios de Harvard, que va generando teorías en el tiempo y ha generado un concepto que se llama valor compartido, creación de valor compartido, donde gana la empresa y gana la comunidad. Entonces, aplicando ese conocimiento de Michael Porter, que ha venido muchas veces al Perú para tratar sobre planeación estratégica, ¿cuáles son las cosas que importa realmente a la empresa minera y cuáles son las cosas que realmente importa a las comunidades? ¿Qué es lo que realmente le importa? Habrá una variedad de temas sociales que abordar, pero ¿cuál es la priorización de esos temas sociales? Ejemplos clásicos que les importa a las comunidades: el agua, la tierra, el medio ambiente, desarrollo productivo. Esos temas les interesa a las comunidades, pero el agua también le interesa a la empresa minera. Pero el agua, la tierra también le interesa a la empresa minera. El desarrollo económico también le interesa. ¿Cómo hacemos que la torta sea más grande para ambas partes? Lo que hemos hecho es una investigación, hemos recogido todo lo que hacen las empresas que están en el International Council Mining and Metals, ICMM, a través de su reporte de sostenibilidad y averiguar qué han estado haciendo estas empresas. Y lo que hemos tenido es esta matriz de materialidad. ¿Qué significa esta matriz? Esta matriz tiene dos ejes: lo que le interesa a la empresa, eje X, y lo que le interesa a la comunidad. Y han salido 4 cuadrantes. ¿Cuál de esos cuadrantes puedo yo utilizar para crear valor compartido? Esta esquina que está aquí es aquello que le interesa mucho a la empresa
y que le interesa mucho a la comunidad. ¿Y cómo se aplica el concepto de valor compartido de acuerdo a la teoría de Michael Porter? Hemos encontrado evidencias de que sí es posible generar valor compartido en los temas que le preocupan a ambas partes. Una evidencia clara en el Perú es la planta de tratamiento de agua de Cerro Verde en Arequipa, donde Cerro Verde quería ampliar su producción, pero necesitaba agua. Y Cerro Verde sabía que no lo iban a dejar tomar agua del río Chili. Entonces, ¿dónde va a sacar el agua? Creación de valor compartido. Resulta que la ciudad de Arequipa botaba sus aguas residuales directamente y sin tratar, ¿a dónde? Al río Chili. O sea, aguas abajo de esa descarga, ¿qué pasaba con los productos agrícolas? Contaminado, ¿no? Los animales contaminados, aguas abajo. Entonces, ha habido una negociación, claro, toda negociación no es fácil, en donde se construye la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Arequipa, en donde parte de esa agua tratada va para producción de Cerro Verde. Y el resto, agua tratada, se descarga en el río Chile, pero ahora sí es una agua tratada, menos contaminante que lo que solía haber sin esa planta de tratamiento. Ese es un ejemplo de valor compartido. Gano yo, gana la comunidad. Gana la empresa, gana la comunidad. Y van apareciendo más ejemplos en el tema de tierra, ¿no? Lo usual, ¿cuál es el tema de tierra? Yo, empresa minera, tengo el derecho de estar acá, tengo la concesión, tengo el permiso legal de estar acá. ¿Cuál es el procedimiento tradicional de eso? Yo vengo, soy el vecino, nuevo, pero tengo todos los derechos. Tengo todos mis abogados. Lo único que queda es la negociación. Esa modalidad está cambiando. Hay evidencias de proyectos donde están tomando ya no solamente la compra de las tierras, sino hay alquiler de tierras. Hay empresas que proponen accionariado de las comunidades en la empresa. Entonces, se van creando, se van redefiniendo de cómo tratar estos conceptos dependiendo del proyecto. Estamos, recordemos, en la tercera parte de cómo conseguir, y estas son las estrategias que han salido. Claro, todos estos son proyectos hacia la comunidad. ¿Cómo linkear estos proyectos a la comunidad? Con indicadores mundiales, con indicadores que les preocupan al mundo y que el Perú se ha comprometido en cumplir. El gobierno peruano ha firmado. Estos son los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Son 17 indicadores que tratan sobre temas de agua, cambio climático, pobreza, hambre. Son 17. Están establecidos, no hay que inventarlos. Las empresas peruanas pueden participar. Entonces, una gran idea de investigación es cómo contribuye la minería en el desarrollo, en estos cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. De estos 17. Y ahí deberían ir enfocados los proyectos sociales. Porque estos también cubren, ¿qué? Las necesidades de los miembros de la comunidad. Entonces, lo que se ha encontrado, cada uno de estos gráficos, estos cuadros, son los indicadores de las Naciones Unidas. Y más o menos están distribuidos de esa manera. Hay indicadores donde la empresa directamente impacta, ya son indicadores de las Naciones Unidas, son indicadores conocidos, y hay indicadores donde impacta muy indirectamente o superficialmente. Entonces, vemos que la contribución de la empresa minera se puede evidenciar y con un lenguaje internacional que son las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto va a ayudar no solamente a la relación, sino al país, porque esto se integra a lo que el país debe entregar como reporte sobre el cumplimiento de sus ODS como país. Entonces, se ha encontrado evidencias de que efectivamente
estas herramientas para medir la gestión del impacto social lo podemos expresar a través de indicadores internacionales. Y por último, bueno, esta es lo que más le importa a las empresas, a las comunidades y a las empresas mineras. Y el último eslabón de este gran modelo es cómo puedo calcular el efecto multiplicador de la inversión social. Entonces nosotros hemos generado una metodología denominada retorno social de la inversión. Este es un libro publicado por una editorial en Inglaterra que es Emerald Points, que es Return on Investment in Corporate Responsibility, en donde nos enseña a calcular el efecto multiplicador de programas en salud, programas en educación, programas productivos. Hay casos reales peruanos ahí, en donde cada sol que yo ponga como empresa en un proyecto de inversión social, lo puedo mostrar que se ha multiplicado 2 veces, 3 veces, 4 veces utilizando esta metodología. Esta metodología permite mejorar la comunicación hacia las comunidades. No es que has entregado 1 millón de soles, esa es la inversión. ¿Cuál ha sido el beneficio de ese 1 millón de soles? Han sido 5 veces, ha sido 6 veces, 7 veces. Para eso hay que hacer el trabajo de medir el retorno social de la inversión. La metodología que utiliza este modelo intenta ampliar la visión de los impactos generados por la empresa. Perdón. Este es nuevamente, y para resumir el modelo total, lo que hemos intentado hacer es una gestión integral de la gestión de la licencia social para operar. No solamente vemos el tema de contacto con la comunidad, sino que complementamos desde dentro de la empresa los valores de la empresa sobre este tema, la concepción de la empresa sobre la relación con la comunidad. Vemos temas de sus objetivos sociales. Por eso le hemos llamado gestión estratégica, porque responde a estas 3 preguntas. ¿Quién soy en la relación con la comunidad? ¿Cuál es mi nivel de conflictividad hoy con la comunidad? ¿Qué es lo que quiero en mi relación con la comunidad? Ser tratado como buen vecino, ser tratado que se identifique conmigo, ese es mi objetivo. Y responder cómo generar este objetivo a través de modelos de generación de confianza, de generación de legitimidad, de creación de valor compartido, de unir estos resultados con las ODS de Naciones Unidas y finalmente medir el efecto multiplicador de la inversión social. Muy bien, esto es los resultados que quería compartir con ustedes, dispuestos a cualquier pregunta que deseen. Gracias. Muchas gracias, doctor Sáenz, por su valiosa exposición. Señores, quienes tengan a bien formular preguntas, por favor, en los formatos respectivos. Mientras llega la primera pregunta, quisiera preguntarle, doctor Sáenz, ¿por qué no pensar no solamente en los indicadores de desarrollo social, sino quizás pensar en los indicadores de desarrollo sostenible? En el modelo se consideran los indicadores de desarrollo sostenible. Están el de las Naciones Unidas, en donde es un lenguaje internacional. Ya si usted dice, lo reporta bajo ese lenguaje internacional, va a ser entendible aquí en la matriz de la empresa internacionalmente. Aparte, se está mostrando la última parte, que es los indicadores del retorno social de la inversión, que van más a detalle sobre los efectos multiplicadores de estas inversiones sociales. La primera pregunta de Di Stefano Palpán, de Palpán Consultores. ¿Qué hacer con los proyectos mineros parados como Yanacocha Conga, Tía María, que ya no van?
Wow, qué tal pregunta. Cuando yo hablaba sobre cómo ganar la confianza, hay un factor que es muy relevante y que lo he estado analizando que se llama el nivel de ajuste. ¿Qué significa? Si es posible que la empresa, que las comunidades se pueda adaptar a un proyecto. Y hemos visto que hay comunidades que dicen sí, puedes venir, pero hay comunidades que dicen simplemente no. Ese no no es eterno, pero hoy lo que dicen es no. Tambo Grande, Quilish. Razones que lo podemos entender o no, no importa. Ellos dicen no, no se ajustan, no va. Nada es eterno. Hoy no va, quizás mañana sí. El señor Raúl Enrique Rojas Vera de Promisar pregunta, ¿cómo insertar en la gestión la información oportuna a las comunidades, ya que, como es de conocimiento, muchos de los conflictos sociales en el sector ocurren por una falta de información oportuna? Esto es lo que se llama el due diligence. ¿Qué significa eso? Siempre hay que estar atento, hay que tener radares dentro de las comunidades. Es como cualquier empresa que quiere saber la percepción de los consumidores, te hace encuestas. Si vas a una empresa de servicios, te va a hacer una encuesta. Igual, tiene que suceder de manera permanente cuál es la percepción de la comunidad respecto a la empresa. Cuáles son los conflictos que están comenzando a nacer de manera preventiva. Y hay algo importante que lamentablemente algunas empresas, por los años y las formas de trabajar antiguas, cometían errores, es el cumplimiento de compromisos. O sea, se comprometían a solucionar ciertas cosas, pero esos compromisos no se cumplían. De tal manera que cuando venía otro gerente de la misma empresa, la comunidad ya no ni siquiera quería hablar con ellos, porque le dicen, se comprometieron varias veces y no lo cumplieron. La gestión de actas de compromiso es uno de los temas, y el monitoreo de las expectativas de las comunidades es uno de los temas que están involucrados en la herramienta de diagnóstico social que se ha presentado ahora. Una siguiente pregunta del señor César Huber. ¿Cuáles son los pros y contras del accionariado de las comunidades en las empresas mineras? Sí, ese es un tema que hay que tomarlo con pinzas, porque un accionariado no siempre ve el dinero, un accionista no siempre ve el dinero. Depende también de su poder dentro de su tamaño y participación dentro de una empresa. El tener la capacidad de tomar decisión. Como cualquier empresa privada, tú puedes pasar un año y no ver nada de rentabilidad. Entonces hay que estudiarlo bien. Yo creo que es posible, pero hay que tener ciertas consideraciones. No es, a simple vista, es algo que yo pueda recomendar. Yo digo que hay que analizar. El señor José Miguel Herrera pregunta, para poder manejar toda la data de los stakeholders en un proyecto y tener mejor resultados, ¿existen herramientas aplicables? ¿Tiene algún ejemplo? Disculpe, ¿no? ¿Puede repetirlo? El señor Herrera dice, para poder manejar toda la data de los stakeholders en un proyecto y tener mejor resultados, ¿existen herramientas aplicables? Y si tiene algún ejemplo. La herramienta que estamos mostrando nosotros aquí y considera los stakeholders y su relacionamiento. Lo que pasa es que los stakeholders están en los temas. O sea, hay tema de agua, hay stakeholders. Hay tema de tierra, hay stakeholders. Hay tema de desarrollo económico, hay stakeholders. Entonces, lo que hemos creado aquí es una herramienta de diagnóstico de la gestión de conflictos, pero dividido ¿por qué? Por temas. En donde en cada tema habla sobre la forma como te relacionas con los stakeholders. Yo creo que esta herramienta es muy potente para medir dentro de la empresa justamente esta relación con los stakeholders y te va a dar la posibilidad de que puedas ver tus debilidades para hacer un plan de acción
y de mejora. Sí. Finalmente, el señor Julio Olivo pregunta, ¿puede medirse un S-ROI del sector público en las zonas de influencia directa? Del sector público. Claro. Sí, sí se puede medir. ¿Qué cosa es el ROI? Es comparar los beneficios con la inversión. No importa de dónde provenga la fuente de inversión, sea sector público o sector privado, es inversión. Lo que la metodología hace es descubrir esos impactos, esos beneficios que pueden ser positivos y negativos, monetizarlos, sumar esos beneficios y compararlos ¿contra quién? Contra la inversión. Y no importa si viene del sector público o del sector privado. Agradecemos las consultas que han enriquecido el tema. Sin más que agregar, los invitamos a participar del próximo jueves minero 27 del presente mes, donde el tema a tratar será potencial geológico y minero del Perú y estará a cargo del ingeniero Henry Luna, presidente ejecutivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a entregarle su recuerdo de haber contribuido con nosotros.